Les invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Mateo capítulo 27, los versos del 45 al 53. Mateo 27, del 45 al 53. Dice la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El estudio de esta noche lo hemos titulado 6 milagros durante la crucifixión. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra y poderla estudiar. Gracias porque en ella tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a ser humildes escuchando tu voz. Estamos aquí para escudriñar este pasaje y pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos en esta noche con esta serie sobre el Evangelio de Mateo. Estamos ya en la recta final de Mateo. Dios mediante, para el próximo, cuando terminemos Mateo, comenzaremos a estudiar el Evangelio de Marcos. En el Nuevo Testamento, Pablo explica que en la cruz Cristo fue hecho maldición por nosotros. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Somos nosotros los que debíamos morir en la cruz, pero Él fue hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas capítulo 3 en el verso 13. Pedro también, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 18, declara que Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Juan hablaba precisamente de Jesús como el supremo Cordero de Dios que fue inmolado. Así lo menciona Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Todos estos pasajes son comentarios inspirados del significado de la muerte de Cristo. Pero en ninguna parte de la Biblia se presenta de una manera más profunda el total significado de la cruz que en Mateo capítulo 27, los versos del 45 al 53, donde se relatan 6 milagros que ocurrieron durante la muerte del Señor. 6 milagros que pueden considerarse como el comentario de Dios, el comentario del Dios Todopoderoso sobre el significado de la cruz. Por eso me gustaría que juntos meditemos en estos 6 milagros. El primero fue tinieblas sobrenaturales. Dice el verso 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, todos recordamos cuando Jesús nació en Belén. Aquella noche en Belén se llenó de una luz sobrenatural, mientras la gloria del Señor rodeó de resplandor a unos humildes pastores en los campos de Belén. Esto aparece relatado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso
9. Pero cuando hablamos de la muerte de Cristo y estamos mencionando las señales milagrosas que se produjeron mientras el Señor enfrentaba la cruz, la primera no fue una luz gloriosa, sino una oscuridad espantosa. Dice la palabra que desde la hora sexta, o sea, el mediodía, cuando el sol está en su cenit, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. La crucifixión de Jesús había comenzado a la hora tercera, 9 de la mañana, como dice Marcos capítulo 15, verso 25, y cuando comenzaron las tinieblas había estado en la cruz por 3 horas. Durante las primeras 3 horas, el silencio fue roto por Jesús solo en 3 ocasiones. La primera, cuando declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el verso 34. Poco tiempo después, Jesús le dice a uno de los malhechores que estaba junto a él en la cruz, uno de los ladrones: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este fue el ladrón que se arrepiente. Su historia también se menciona en Lucas capítulo 23, pero en el verso 43. Poco después de esto, se dirige a su madre desde la cruz y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Luego mira al discípulo amado, a Juan, y le dice: he ahí tu madre. Esto aparece en el relato del Evangelio de Juan en el capítulo 19, versos 26 y 27. Ese fue el silencio que Jesús rompe por 3 ocasiones en las 3 primeras horas. Al inicio de las segundas 3 horas, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hay una palabra griega que se emplea para referirse a tierra. Esta palabra también puede traducirse planeta. Es un indicio, una alusión a todo el mundo. Por tanto, no es posible determinar por el texto cuán extensas fueron en realidad aquellas tinieblas. Desde luego, sabemos que Dios podía igualmente hacer que las tinieblas fueran locales, que fueran universales. Para Dios eso no es absolutamente, o no fue ningún problema, ni es. La cruz fue un lugar de inmenso juicio divino. Aquel que estaba allí era el Cordero de Dios. Él estaba ocupando nuestro lugar en la cruz. Sobre él estaba la carga pecaminosa de la humanidad. Dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados fueron derramados vicariamente sobre el perfecto Hijo de Dios, el justo por los injustos. Por lo tanto, fue apropiado que en ese acto de juicio, la gran oscuridad sobrenatural expresara la reacción de un Dios santo al pecado. Y ahí hay un simbolismo, aunque fue un milagro y fue un hecho literal, tenía implicaciones espirituales. Esto fue lo primero: tinieblas oscuras, como un recordatorio de qué se trataba el sacrificio, como un recordatorio de lo que Jesús estaba haciendo por los pecadores. Este es el primer milagro, pero ocurrieron otros. El segundo milagro fue partida soberana. En el verso 46 hasta el 49, cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. El segundo milagro ocurre cerca de la hora 9, o sea, 3 de la tarde, a través de un acontecimiento inexplicable que podría llamarse partida soberana, en que de algún modo Dios fue separado de Dios. En ese momento Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Como explica Mateo, la palabra hebrea Elí, Marcos utiliza la forma aramea. En el capítulo 15, verso 34, usa la palabra Eloi. Esta palabra significa Dios mío, y lama sabactani significa ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba citando el muy conocido Salmo 22. Y debido a esto pudo haber muy pocas dudas en la mente de algunos de los que estaban allí en cuanto a lo que Jesús estaba diciendo. Es decir, que ellos podían entender el significado de esto, o la de las palabras al menos. Habían estado burlándose de él por la afirmación que había hecho de ser hijo de Dios. Dice el verso 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. No hay absolutamente ninguna duda que Jesús declaró ser el Mesías, declaró ser Dios, y esta es una confirmación más. Ahora, lo que expresaron algunos de los que estaban allí al decir a Elías llama a este, no fue una conjetura acerca de lo que él dijo, sino simplemente una extensión de más burlas crueles y cínicas. Habacuc declara en su libro, en el capítulo 1, verso 13, refiriéndose al Dios Santo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es un versículo que enfatiza la santidad de Dios, esa santidad perfecta de nuestro Dios. Y como tal, lo que ocurrió aquí en este segundo milagro, que hemos llamado partida soberana, Dios vuelve la espalda cuando Jesús estaba en la cruz, porque no podía mirar el pecado, o quizás de modo más específico, a su propio Hijo. Cuando Cristo fue desamparado por el Padre, la separación que tuvieron no fue en naturaleza, no fue una separación en esencia o en sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo en la cruz en ningún momento o de ningún grado dejó de existir como Dios o como miembro de la Trinidad. En ningún momento Jesús dejó de ser divino. Era necesario que aquella persona con dos naturalezas enfrentara el sacrificio. Es cierto que Dios no podía morir, pero Jesús como hombre sí podía morir y murió. Era sumamente necesario que el Cordero de Dios, como tal, como Dios y como hombre, enfrentara el sacrificio. Como hombre nos representaba a nosotros. Como Dios hacía posible ese sacrificio perfecto, total, completo. Así que cuando hablamos del desamparo de Dios,
del abandono de Dios, no estamos hablando que en ningún sentido Jesús dejó de ser Dios. Pero por un tiempo, Jesús sí dejó de conocer la intimidad de la comunión con su Padre Celestial. Podríamos verlo más como un distanciamiento en cuanto a personas, en cuanto a padre e hijo. Tal como un hijo desobediente deja por un tiempo de tener comunión íntima, normal y amorosa con su padre humano. Pero a diferencia de un hijo desobediente, Jesús en su persona no era un hijo desobediente. Pero recuerden que nos estaba representando a nosotros. Estaba ocupando nuestro lugar. Y Dios descargó en él su ira para no hacerlo sobre nosotros. ¿Entienden las implicaciones? Él fue tratado como un pecador, aunque no fue pecador. Como dice la palabra, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. No es que Cristo se volvió un pecador en la cruz, pero sí fue tratado como tal. Y sí fue el que ocupó nuestro lugar. Pero nunca podemos ver el desamparo como que Jesús llegó en un momento en la cruz a dejar de ser Dios. Si se mirara de esa manera, tenemos implicaciones teológicas muy grandes en cuanto a la ineficacia entonces de la muerte de Cristo. Porque el éxito del sacrificio se trata de la persona que lo realizó. Poco después que clamara a Dios por haber sido desamparado, sabiendo Jesús, dice la Biblia, que ya estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. En Juan capítulo 19, verso 28 se habla de esto. Al igual que Juan clarifica después, en Juan 19, 29. Si alguien puede leerlo. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a beber. Al instante, dice también aquí Mateo, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Aquel que corrió a ayudar a Jesús fue tal vez uno de los guardias militares romanos. Y al tomar una esponja y empaparla de vinagre, esperó de esta manera saciar, aunque fuera de manera temporal, la sed de Jesús. El vinagre era un vino barato, muy diluido en agua, que se usaba como una bebida común para trabajadores y soldados. El contenido de esta bebida era mucha agua y poco alcohol, y era específicamente para calmar la sed. Recuerden que el agua en aquellos tiempos no era el agua que nosotros disponemos. Y también sabemos que el vinagre tiene propiedades grandes para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿verdad? Ahora dice que se le dio a beber a Jesús. Probablemente haya sido un acto quizás de compasión, pero fue mínimo en efecto y solo sirvió para prolongar la tortura antes que la muerte le produjera alivio. Pero los otros individuos que se hallaban cerca de la cruz usaron este gesto, si podría llamarse de bondad, como una nueva oportunidad para burlarse de Jesús. Le dijeron: deja, veamos si viene Elías a librarte. Si ustedes recordarán, hasta aquí, hemos estado mirando un estilo de vida por parte de estas personas de permanente indiferencia y constantes burlas contra el Hijo de Dios. No fue una burla aislada, no fue un maltrato aislado, fue algo
persistente. Y realmente parece algo increíble que ni siquiera la oscuridad total del mediodía en el primer milagro sobresaltara a esa malvada turba. Parecía que el hecho de estar consciente de las muchas asociaciones del Antiguo Testamento en cuanto a tinieblas antinaturales relacionadas con juicio, al menos, aunque fuera brevemente, les debió llevar a considerar la posibilidad de que el juicio de Dios estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Pero lo único que tenían en mente era hacer más dolorosa y más humillante la muerte del Hijo de Dios. Porque aunque ellos fueron los ejecutores, recuerden, hermanos, no podemos aislar las implicaciones espirituales de esto, ni tampoco los autores espirituales detrás de este drama, específicamente la mano del diablo y sus agentes intentando llevar adelante sus planes perversos de terminar con el Hijo de Dios. También está el plan soberano de Dios ejecutándose, y hay una cadena ahí de eventos que se producen, pero aquella gente cegada y endurecida por el diablo no llegaron a comprender la magnitud de sus pecados. Vemos ahora el tercer milagro, entregado a muerte. Verso 50, dice la palabra: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Un tercer milagro. El Hijo de Dios ofreciéndose en sacrificio voluntario, en obediencia al Padre. Dice la palabra que clamó a gran voz, o clamó otra vez a gran voz. En el verso 46 dice la palabra que también había clamado a gran voz. Está demostrando que a pesar de todo el maltrato, a pesar de todas las torturas, el Hijo de Dios todavía tenía una increíble fortaleza física. Después de los golpes, los azotes, la corona de espinas, las heridas de los clavos, después de estar colgando en agonía durante varias horas en la cruz, desangrándose, Jesús no se consumió poco a poco, sino que su vida se apagó gradualmente hasta extinguirse. Ahora incluso se hizo evidente que Él no estaba en el punto de un agotamiento total y que tenía los recursos para permanecer vivo si así lo deseaba. Pero hay una palabra que aquí se menciona y es entregó. Entregó. Es una palabra que significa básicamente soltar o enviar. Algo que solamente se puede decir de Jesús, ¿verdad? Porque tiene la implicación de ser un acto de la voluntad. Ninguno de nosotros puede entregar el Espíritu ni hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Es Dios quien da la vida y es Dios quien la quita, a no ser los casos excepcionales de la gente que se suicida, y sabemos que esa no es la voluntad de Dios. La vida de Jesús, en realidad, no se la quitaron los hombres. Más bien, Él rinde su propio espíritu como un acto consciente de su voluntad soberana. En una ocasión Él les explicó a sus discípulos que nadie le podía quitar la vida, ni nadie se la quitaría. En Juan capítulo 10, verso 18, si alguien puede leerlo. Esto es una declaración poderosa de la deidad de Cristo, siendo quien era, el Hijo de Dios. Él no tomó su propia vida,
sino que por voluntad propia la entregó a quienes buscaban quitársela y que de otro modo no pudieran haberla conseguido. En la cruz el Padre juzgó el pecado del mundo que el Hijo llevó sobre sí. Y el Hijo, quien controla la vida y la muerte, entregó de manera voluntaria su vida como castigo por ese pecado. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Y con ese poder entregó su vida por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Cristo murió por nosotros. El amor de Dios el Padre, el amor de Dios el Hijo, el propio Hijo ofreció su vida por nosotros. No solo que se entregó a morir, sino que al final mismo Él entregó su espíritu. Vamos a ver un cuarto milagro, que es el rompimiento del velo del templo. Dice el verso 51. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. Este es el cuarto milagro. El velo del templo se rompe. Un enorme velo tejido separaba el lugar santísimo del resto del templo. Solo una vez al año, el sumo sacerdote podía atravesar el velo en el día de la expiación. Y esto lo hacía con el propósito de rociar sangre sobre el altar por los pecados del pueblo. Este ritual debía hacerse cada año. Todo era un símbolo, una anticipación del único y verdadero sacrificio por los pecados que un día el propio Hijo de Dios haría. Al Cristo morir, al entregar su espíritu, es entonces cuando se completa ese sacrificio de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué? Ya no hacía falta el velo. Viniendo al Hijo, cualquier ser humano ahora podía llegar directamente a Dios sin necesidad de un sacrificio, sin necesidad de un ritual. Se rompió el velo. Ahora el hombre puede tener acceso directo a Dios. No necesitamos de ningún mediador. Y humano, menos todavía. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy, cuando un pecador oye el Evangelio, su mente y su corazón se iluminan. Y la persona en arrepentimiento busca a Dios, se vuelve a Dios, lo puede encontrar. Usted no necesita mandar a buscar un pastor. No hace falta mandar a buscar un sacerdote. Cada hombre puede acercarse a Dios en cualquier momento. Y qué bueno es saber que nunca está ocupado, que siempre está disponible para cuando un pecador arrepentido viene a Él. El velo del templo se rasgó. Y dice la Biblia que se rasgó en dos. Y dice además que se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, era un milagro. Fue la mano de Dios. La barrera del pecado fue quitada para siempre. Cualquiera que pone su confianza en el Hijo como Señor y Salvador es salvo. Ese es el mensaje. Ya no hay ritual, ya no hay velo, ya no hay mediador. Podemos hablarle a las personas. Ahora, cuando lo hagamos, estemos conscientes que de mucha gente ha sido enseñada a que necesita un mediador humano. Pero aquí no se trata de nuestras tradiciones. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Yo puedo ir a Dios. Tú puedes ir a Dios. Algunas personas pueden que digan: bueno, es que yo he estado tan lejos y he estado hundido tan profundo.
Nunca es tarde para hacer lo correcto. Si te arrepientes, Dios te puede perdonar. Necesitas arrepentirte, reconocer que eres un pecador y en consecuencia estás condenado al infierno. No hay otro escape, no hay otra esperanza que venir a Jesucristo. Miren, hermanos, en este mundo encontraremos de todo. Y cuando la Biblia dice cada cual se apartó por su camino, los seres humanos tienen distintos caminos. Tristes, dolorosos, vergonzosos, bochornosos. Pero si se vuelven a Dios, si buscan a Cristo, el camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Miren, a partir de aquel momento, el sistema expiatorio de Israel y su sacerdocio dejaron incluso de tener ese valor simbólico cuando el templo, el velo se rompió y ese lugar santísimo quedó expuesto. Las ceremonias y las funciones sacerdotales continuaron hasta que llegó después la destrucción del templo. Pero su significado divino concluyó cuando Cristo murió. Ahora cada pecador puede ir al lugar santísimo. Gracias a Cristo. Un quinto milagro. La tierra tembló y las rocas se partieron. Dice el verso 51. Un terremoto de manera sobrenatural. Inmediatamente después que Jesús muere, el velo del templo se raja en dos, la tierra tiembla y las rocas se parten. Con una declaración más acerca de su Hijo para el mundo, y en especial para el pueblo escogido, el Padre trae un terremoto a Jerusalén devastador. En la cruz, Jesús obtuvo el derecho de tomar de la mano del Padre el título de propiedad de la tierra, tal como nos relata el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versos 9 y 10. Por eso cuando Dios sacude la tierra por la muerte de su Hijo, dio al mundo un anticipo de lo que hará un día cuando va a sacudir la tierra, a estremecer la tierra, también en juicio. Pero en esta ocasión será por la venida del Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre no es, como algunos han interpretado, el nombre Jesús. Fíjense que dice, para que en el nombre de Jesús. Si hubiera sido Jesús, habría dicho para que en el nombre Jesús. Pero es un nombre que tiene Jesús y que el contexto dice cuál es ese nombre. Después lo menciona. Para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre, el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda esa sacudida que ocurrió en aquel momento fue un anticipo de la sacudida final que ocurrirá en la tierra. El libro de Apocalipsis una y otra vez menciona terremotos. Terremotos que son evidencia de la ira de Dios contra un mundo pecador. En este momento,
En el momento de la cruz, la ira de Dios la recibió Jesucristo por nosotros. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Si la humanidad sigue viviendo de espaldas a Dios, si el hombre sigue viviendo ignorando el evangelio de Jesucristo, rechazando al Salvador, un día lo va a tener que enfrentar como juez. Y ese es el destino que le espera a esta humanidad. Entonces Dios va a descargar también su ira sobre un mundo rebelde. La Biblia dice que la tierra será sacudida como un borracho. Y el último milagro, en los versos 52 y 53, la resurrección de los santos. 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, este sexto milagro estuvo relacionado con el anterior. Cuando el terremoto se produce, no solo dio al mundo un anticipo del juicio divino, sino que hizo que muchos sepulcros se abrieron. Sin embargo, el milagro de este acontecimiento no fue simplemente que los sepulcros se abrieron. En realidad no hay ningún milagro en que se abra una tumba, pero bueno, en el caso de este sí, porque fue consecuencia de del terremoto. El milagro en sí fue que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Recuerden que la palabra dormir en la Biblia siempre se refiere, cuando habla de la muerte, al cuerpo. Al cuerpo. Es una expresión para referirse al cuerpo de los creyentes. ¿Por qué al cuerpo? Porque el alma no duerme. La evidencia de la Biblia es que cuando una persona muere, su cuerpo va para la tumba, se descompone y espera allí el día de la resurrección. Pero su alma va directamente a la presencia de Dios, donde la persona está en un estado consciente con el Señor, descansando. Pero cuando dice descansando, es descansando de los trajines de este mundo y la vida pecadora, pero no quiere decir que estará durmiendo. Algunos citan esta expresión una y otra vez para enseñar lo que se llama el sueño del alma, que es una doctrina enseñada por los testigos de Jehová y los adventistas. No hay tal sueño del alma. El pasaje más completo que explica esto es la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Aunque la mayor información que se nos da es acerca de el rico en el infierno, estaba consciente, podía hablar, pero también se refirió a Abraham y vio a Lázaro y le dijo: manda a Lázaro a que moje su dedo en agua, y que Lázaro no estaba dormido. Él pudo verle desde el infierno. Claro, en aquel momento era lo que se llamaba el seno de Abraham, el lugar de los santos. Aunque algunos consideran que ese seno de Abraham es lo mismo que el paraíso, yo no creo eso. Ahora sí creo que una persona hoy está directamente en la presencia de Dios cuando muere con Cristo, pero los que no van al infierno. Y tanto en el infierno como en el cielo, las personas están conscientes. Las almas que Juan vio debajo del altar en Apocalipsis capítulo 6 estaban conscientes. Podían hablar, podían comunicarse. Es más, dice que estaban vestidos de ropas blancas. Y son detallitos, ¿verdad? Alguna gente se ha preguntado, bueno, y en ese estado intermedio, antes que llegue la resurrección, mientras el cuerpo está en la tumba y no se ha producido todavía la resurrección del cuerpo, ¿tendremos cuerpo? Algunos dicen no, pero para mí eso no es correcto, porque hay varias evidencias de que las personas que han estado o están en la presencia de Dios ahora,
aunque no tengan el cuerpo final de la resurrección, tienen un cuerpo. Se pueden identificar. No es que van a ser almas allí al estilo, como siempre digo, de Gasper, ¿no? El muñequito del... vamos a tener un cuerpo. Allí las almas de Apocalipsis capítulo 6 podían vestirse de ropas porque tenían un cuerpo. También, ustedes recuerdan cuando aparecieron Moisés y Elías en el monte. Los discípulos pudieron saber que eran Moisés y Elías, ¿verdad? Ahora, les digo todos estos detalles para enfatizar lo que significa dormir. Una de las evidencias usadas para este sueño del alma son algunos salmos que parecen decir que cuando la persona está muerta, nada sabe. Ustedes han podido ver quizás un salmo, también en Eclesiastés. Y estos versículos aislados son tomados para retener y enseñar el concepto del sueño del alma. Pero cuando toda la revelación se ha completado y usted mira varios pasajes del Nuevo Testamento, Pablo dijo, mientras estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No habló nada de dormir. Es como la persona estuviera consciente en realidad, ¿no? Y otro detalle también, los que descansan son solo los que mueren en Cristo, hermanos. Quien se muere sin Cristo no descansa. A veces nuestro lenguaje quiere adornar la verdad para hacerla menos dolorosa. Pero créanme que por adornar la verdad no le hacemos ningún bien a la gente. Claro, yo no estoy diciendo ahora que usted llega a un funeral de una persona que era incrédula y se ponga a decir que está en el infierno. No. Pero no le dé falsas esperanzas a la gente. No, qué bueno que ya murió porque descansó. Bueno, si una persona muere sin Cristo, no va precisamente a descansar. No va a descansar. Porque eso no lo enseña la Biblia. Y eso debe ser lo que nos motive a hablarle a la gente del Evangelio y de arreglar sus cuentas con Dios ahora mientras están vivos. Porque después de muertos ya no hay oportunidad. La oportunidad es ahora. Mateo señala que muchos, pero no todos, los cuerpos de santos que habían muerto se levantaron. Aquí está el caso de que ocurrió la resurrección de esos cuerpos. Esta resurrección se restringió a una cantidad limitada de creyentes. Estos habían confiado en Dios durante el tiempo anterior y bajo el antiguo pacto, y algunos de los cuerpos pudieron haber estado en sus tumbas cientos de años. Cuando Jesús murió, los espíritus de ellos vinieron de la morada de los espíritus y se unieron a sus cuerpos glorificados y salieron de los sepulcros. ¿Qué les recuerda esto? ¿En qué les hace pensar? Bueno, sí, en la resurrección, la primera resurrección, pero específicamente ¿en qué evento? El arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando ocurra el rapto, esto es lo que va a ocurrir con los que ya han dormido en Cristo. Esa fue resurrección y glorificación plena y definitiva, haciendo de este milagro un anticipo de la obra omnipotente de Dios durante los últimos tiempos, cuando todos los muertos, 1 Tesalonicenses 4:16, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay que entender que aquí hay una gran diferencia entre este tipo de resurrección, la resurrección de Jesús y las resurrecciones que el Señor realizó durante su ministerio. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro no fue una resurrección como esta. El Señor le devolvió a la vida a Lázaro, pero se la devolvió temporalmente. Lo libró de la muerte en ese momento, pero después Lázaro se volvió a enfermar y murió como cualquier otra persona. Aunque algunos, agarrando esa historia y mezclándola con la historia de la parábola del rico y Lázaro, de aquel mendigo
lleno de llagas, pobre, y crearon la historia de San Lázaro, que los cubanos estamos muy familiarizados con la historia de Lázaro, ¿verdad? Pero Lázaro al final se murió, como cualquier otra persona, ¿verdad? Pero esto no, este tipo de resurrección no. Dice, es importante tener en cuenta que la frase "y saliendo de los sepulcros" debería estar seguida por un punto indicando el cierre de la frase. Después de la resurrección de él, empieza una nueva fase, una nueva frase, y presenta una verdad distinta. Es decir, que aquellos santos que resucitaron, esos santos seleccionados, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos santos no se aparecieron en Jerusalén hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Él fue primicia de los que durmieron. El primero. Primera a los Corintios 15, 20. Así como Cristo mismo apareció después de resucitar solo a aquellos que ya habían creído en Él, también parece que muchos de estos resucitados a los que aparecieron eran todos creyentes. No se nos dice que ellos dijeron a sus hermanos en la santa ciudad, pero su aparición en forma corporal no solo dio testimonio de la resurrección de Cristo, sino de las promesas de Dios de resucitar a aquellos que ponen su confianza en Cristo. Primera a los Corintios, en el capítulo 15, verso 22, ¿qué dice? Y luego en el verso 51 al 53, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, el milagro que ocurrió allí es un anticipo de nuestra propia también resurrección. En fin, los cristianos tenemos una esperanza gloriosa, única, extraordinaria. Tenemos vida ahora. Y esa vida puede ser abundante en el aquí, ahora y por la eternidad. Y cuando digo abundante, no estoy pensando en una vida enredada en las cosas de este mundo, sino una vida con profundo gozo espiritual, paz. Porque las cosas más importantes no son aquellas que nos puede dar lo material, sino el tener una relación con Dios. Qué bueno es vivir con el Señor ahora. Qué bueno es saber que cuando llegue la muerte me voy con el Señor. Ahora Él está conmigo. Cuando llegue la muerte, dice la palabra que me guiará aún más allá de la muerte. Me acompañará en el tránsito y estaré con Él por toda la eternidad. Temporalmente tendré que esperar por el cuerpo, pero un día ese cuerpo también se levantará de la tierra. Al final el Señor hará nuestra glorificación total con nuestra alma, espíritu y también nuestro cuerpo. Eso es si nos llega la hora de morir, porque Cristo no ha llegado. Pero también está la gran posibilidad de que el Señor regrese por su iglesia mientras nosotros estemos vivos. No lo sabemos. Ya sea que Él venga por la iglesia o ya sea que nos llegue la hora de ir con Él, lo importante aquí es estar preparados. ¿Estás tú preparado? ¿Es Jesucristo tu Señor y tu Salvador? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Yo no te estoy preguntando si abrazaste una religión. Yo esto lo digo tantas veces porque hay un peligro tan grande
con exponerse a las verdades divinas y no recibirlas. Y esto puede llevarnos al endurecimiento, hermano, a la indiferencia. Es como yo recuerdo el testimonio de personas que han estudiado medicina y me han contado cuando por primera vez vieron un cadáver, cómo le impresionaba cuando los llevaban allí a ver los cadáveres y más aún a abrir los cadáveres. Pero me han contado algunos que de tanto hacerlo se acostumbran. Y hermanos, esto es una comparación un poco, pero la esencia es esa. Cuando tú te expones a algo una y otra vez, se te hace tan familiar que puede perder su impacto en tu vida. No es porque el evangelio pierde impacto, sino porque tú te vas endureciendo. Y hay gente que viene aquí domingo tras domingo y oyen esto 1000 veces y salen por esa puerta sin una transformación en su vida, sin tomar en serio el evangelio y la realidad de lo frágil que es la vida humana y que en un segundo podemos pasar a la eternidad. Jesús murió para que el hombre pueda tener una esperanza en el presente y más allá de la muerte. Jesús murió para que nosotros podamos ser perdonados por nuestros pecados. Esos pecados que nos condenan a una vida miserable en el presente. Porque hay que estar ciego y no querer ver la realidad de que las cosas cada día están peor por las decisiones que los seres humanos tomamos. Tenemos un corazón malo y tomamos decisiones malas que nos van destruyendo. Jesús murió para que eso no tenga que ser así. Ahora el hombre tiene que arrepentirse y volverse a Dios. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Estos 6 milagros es un comentario, digamos, del Padre diciendo, este es mi Hijo, Él es la vida eterna. Él es el Salvador, es la solución que yo he proporcionado a una humanidad perdida. Pero si el hombre desprecia esto, ya no hay otra esperanza. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y si vas a hacer algo, hazlo ahora. Pídele a Dios que perdone tus pecados, que cambie tu vida y que el Señor Jesucristo sea tu Señor y Salvador. Que Él nos bendiga.